Estamos con la doctora Maya Lukács-Stier. Ella es doctora en filosofía de la Universidad Pontificia Católica Argentina. Vamos a conversar con ella, quien nos va a contar sobre sus actividades. Ella es descendiente de croatas, sus padres nacieron en Croacia, también tiene uno de sus hijos viviendo en Croacia y bueno, nos va a contar sobre las actividades que realiza dentro de la universidad y sobre todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Bueno, gracias por la oportunidad de conectarme con la gente que pueda estar interesada en este tipo de testimonios, de alguna manera. Bueno, como dijiste, Adriana, yo soy hija de croatas, nací al año de llegar mis padres de Croacia, o sea, nací en el año 49, fui educada en un espíritu croata. Desde luego mi lengua materna fue el croata porque soy la primera hija, entre ellos mis padres hablaban croata, de manera que, bueno, hasta entrar a la escuela primaria prácticamente no hablé castellano más que algunas palabras aprendidas en la calle. Pero bueno, no constituyó ningún problema para integrarme posteriormente en el colegio y demás. Toda mi carrera la hice acá en la Argentina. Terminado el secundario, inicié mi carrera de filosofía, me gradué primero como profesora, después hice mi licenciatura en filosofía y finalmente mi doctorado en filosofía. Y desde mi graduación he quedado vinculada a la universidad, tengo ya 35 años de docencia en esta universidad católica, por supuesto empecé haciendo los pininos, ¿no? Era un profesor asistente y después fui escalando. En este momento soy profesora titular ordinaria de filosofía en diversas unidades académicas. Doy clases de grado y de posgrado. En el grado estoy en Ciencias de la Educación y Psicopedagogía y en Sociales y Económicas. Y en el posgrado estoy en Ciencias Políticas, en el doctorado de Ciencias Políticas y en el Magíster de Bioética. Así que tengo una actividad, y con la Facultad de Filosofía en particular tengo un lazo por la actividad de investigación, porque yo soy investigadora independiente del CONICET y tengo lugar de trabajo aquí, la Facultad de Filosofía y Letras. La actividad básicamente la desarrollo aquí en la Sociedad Tomista Argentina, que es una institución de alguna manera que lleva adelante las investigaciones vinculadas al pensamiento tomista, y uno de los fundadores de esta sociedad fue justamente el fundador de la Universidad Católica, Monseñor Octavio Nicolás de Ricci. Yo fui alumna de él y bueno, de alguna forma me siento siempre en deuda con la actividad que él emprendió y que seguimos adelante. En función también de esta actividad en la sociedad tomista es que en el año 95 me vi, digamos, de alguna manera gratificada con un nombramiento que me sorprendió porque realmente no era una cosa habitual, por el hecho de que en las academias pontificias hasta ese momento no había mujeres. Bueno, en el año 95, junto con la actual secretaria de la Sociedad Tomista, fuimos incorporadas como miembros a la Academia Pontificia de Filosofía, Santo Tomás de Aquino. Y bueno, eso fue tal vez el logro académico más importante, porque primeramente en ese momento se incorporó a una italiana y a dos argentinas. Y en el momento de entregarme el diploma, el presidente en ese entonces de la academia, que era Monseñor Piolanti, cuando lee mi apellido y se da cuenta y me pregunta, y yo le digo que es de origen croata, me dice, pero si usted lo hubiera dicho, hubiéramos hecho una mención especial a su origen croata porque no tenemos ningún miembro croata en la academia. Bueno, eso suscitó, digamos, así que posteriormente yo viajé de Roma a Zagreb y ahí en el diario Glas Concila me hicieron una entrevista porque
ellos consideraron que igualmente era como un logro de una mujer de origen croata al llegar a, a una academia pontificia. Pero bueno, digamos, eso es anecdótico, era un poco para señalar algo que creo que es interesante. En esta actividad académica, que como dije llevo 35 años, prácticamente 25 como investigadora, he hecho la tarea docente y la tarea propia de la investigación, publicaciones varias. Tengo el primer libro que publiqué, que también eso tiene que ver con la historia croata, fue en el año 81, y el título del libro era Neomarxismo yugoslavo, aspectos doctrinarios. Pues yo ahí había tenido una beca del CONICET, una beca de investigación, y yo decidí que era una cosa interesante poder traer a colación lo que estaba desarrollándose como filosofía propia de Yugoslavia, que era el del grupo Praxis, que era un grupo de neomarxistas, que a su vez habían tenido una gran influencia en Latinoamérica, sobre todo en la Revolución Peruana. Entonces, a mí me pareció que era interesante porque nadie tenía un acceso directo, no había traducción prácticamente de estos escritos, salvo algún libro muy fundamental de Mijailo Markovic, lo otro la gente no podía tener acceso, y yo quería mostrar esa vinculación como algo que podía ser entendido como revolución autóctona peruana, en realidad tenía unos orígenes neomarxistas no declarados. Con esto me llevó a leer mucho en croata, gracias inclusive a la gentileza que tuvieron algunos intelectuales croatas que viajaban y que traían material, como fue el doctor Ivo Korski, el doctor Latkovic, que me ofrecieron el material en croata que yo necesitaba, que fui traduciendo, que fui elaborando todo un trabajo, y que cuando se terminó esa beca, el instituto en el que yo estaba trabajando, que era el Instituto de Filosofía Práctica, que era un instituto del CONICET, decidió hacer una publicación. En realidad fue mi primer libro, que tenía una temática croata en este sentido, que la intención era mostrar lo que era la filosofía yugoslava del momento. Dentro de esa filosofía yugoslava había, para destacar, colaboradores croatas, colaboradores serbios, obviamente desde una perspectiva marxista, pero que era algo que ni los croatas de la diáspora habían trabajado, ni los argentinos, mucho menos, por no tener acceso ninguno a las fuentes. Entonces me pareció que fue un aporte interesante, y todavía, digamos, guardo con cariño los manuscritos de ese trabajo.